En este tema vamos a estudiar trabajo, concepto de trabajo, energía y campos. Vamos a ver, como hemos dicho, trabajo y energía y campo. Y los contenidos que vamos a ver son trabajo, energía cinética, concepto de trabajo, trabajo realizado por una fuerza variable, trabajo y energía cinética, campos escalares y vectoriales. Dentro de los campos escalares, lo que constituye la superficie del nivel. En los campos vectoriales lo vamos a estudiar en profundidad, también las líneas de campo. Y vamos a ver la circulación de un campo vectorial, lo que son campos conservativos, concepto de circulación elemental, los campos conservativos, sus propiedades, potencial, conservación de la energía mecánica, fuerzas conservativas, principios de conservación, lo que se conoce como fuerza disipativa, algo de movimiento circular, conceptos elementales de movimiento circular, la descripción cinemática, dinámica del movimiento circular uniforme y, por último, el momento angular o cinético, su teorema, el teorema de conservación del momento angular, el momento de una fuerza y el momento angular o cinético, y el teorema de conservación del momento angular. Tenemos una instrucción aquí de Joule, que fue fundamental, fue el último de los científicos que definió perfectamente el concepto de trabajo y energía, y por eso las unidades de energía llevan su nombre en su honor. Empezaremos con el concepto de trabajo y energía cinética. Bien, el problema fundamental de la dinámica es averiguar qué tipo de movimiento tiene una partícula cuando se conoce la fuerza que actúa sobre ella. Es decir, conocida la fuerza que actúa sobre ella, qué tipo de movimiento va a realizar esa partícula. En todos los problemas que hemos visto hasta ahora, las fuerzas eran fuerzas constantes, magnitudes constantes, peso, fuerza de rozamiento, tensión, etc. O bien fuerzas con funciones conocidas en el tiempo, es decir, F de t dependían del tiempo y sabíamos su fórmula. Dicho de otra manera, nos resultó muy sencillo por integración obtener la posición, tanto la velocidad como la posición. Pero si las fuerzas que actúan sobre una partícula no se conocen como función del tiempo o no son constantes, es decir, si son más complejas del tipo F, X y Z, ¿qué significa F de X y Z? Pues una fuerza que depende de la posición, depende de la X, de la Y y de la Z. Es decir, no son fuerzas constantes, sino que son fuerzas variables. Y además no sabemos su forma, su variación con respecto al tiempo. El problema es más complejo. Para todo esto se introducen unos conceptos muy interesantes, como son el concepto de energía cinética, energía mecánica, trabajo, etc. Fuerzas de este tipo, son fuerzas de este tipo, es decir, F de X y Z, es decir, fuerzas que dependen de la posición, pues son las fuerzas gravitatorias, la fuerza que actúa sobre un cuerpo. La fuerza gravitatoria depende de la posición de este cuerpo. La fuerza electrostática, la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un muelle, etc. Para este tipo de fuerza se introducen los conceptos de trabajo y energía. Son verdaderamente útiles y nos van a ayudar en la resolución del problema. Bueno, del concepto de energía como magnitud solo cabe considerar dos puntos. Que sin energía no se producen los cambios observados en la naturaleza. O sea, en todo cambio observado en la naturaleza hay otra base de energía, aunque la energía permanezca constante, como veremos. Cuando se producen los cambios de la naturaleza, la energía se conserva constante en su total, lo que constituye lo que conocemos como principios de conservación de la energía. Este principio nos permitirá resolver diferentes problemas físicos sin necesidad de conocer las fuerzas de interacción responsables de ello. Bien, vamos a introducir lo que se conoce como concepto de trabajo. Concepto de trabajo. Bueno, pues veamos la definición. Se define el trabajo realizado por una fuerza constante, importante, lo de la fuerza constante, que actúa sobre un cuerpo que realiza un desplazamiento rectilíneo. Supongamos aquí este cuerpo
¿vale? Un cuerpo que está en una posición A y va a una posición B. Desde una posición A y una posición B. Este incremento de R es el vector de desplazamiento, es decir, lo que cambia la posición del cuerpo, y esta es la fuerza F constante. Pues se define el trabajo como el producto escalar de F por incremento de R. El trabajo es F por incremento de R, donde incremento de R es el vector de desplazamiento, como hemos dicho, y F es la fuerza supuesta constante. Recordamos de la definición de producto escalar, que el producto escalar de dos vectores era el módulo del primero, es decir, F, por el módulo del segundo, incremento de R, por coseno del ángulo comprendido. ¿Qué ángulo es el que hay entre F e incremento de R? Pues alfa, pues coseno de alfa. Entonces el trabajo es F escalarmente por R, o lo que es lo mismo, módulo de F por módulo de R, perdón, de incremento de R por coseno de alfa. Bien, si yo este trabajo lo expreso en función de sus componentes cartesianas, pues tendría que el trabajo sigue siendo F por incremento de R, pero ahora tendría que hacer el producto escalar de F por incremento de R coordenada a coordenada. F tiene su componente F sub X, F sub Y, F sub Z, entonces me quedaría F sub X por incremento de X, más F sub Y por incremento de Y, más F sub Z por incremento de Z. Se recuerda al alumno que repase el tema de producto escalar, el cálculo vectorial, la definición del producto escalar de dos vectores en función de sus componentes cartesianas, y podrá recordar que es el producto de la primera de la X por la componente X, de la componente Y del primero por la componente Y del segundo, más la componente Z del segundo por la componente Z del primero. Es decir, F sub X por incremento de X más F sub Y por incremento de Y más F sub Z por incremento de Z. Entonces, de acuerdo con la definición, debemos tener en cuenta que el trabajo depende de la proyección del vector fuerza sobre la dirección del vector desplazamiento. Bien, volvamos a la página anterior. Recordemos del tema del producto escalar del análisis vectorial que F por coseno de alfa es esta componente de aquí. Aquí se me forma un triángulo rectángulo donde yo F puedo descomponerla como suma de 2, F sub X más F sub Y. Y la F sub X es la proyección de F sobre incremento de R. Es la proyección de F sobre incremento de R. F sub X, esto lo hemos visto en multitud de ejemplos de lecciones anteriores. F sub X tiene esta dirección, tiene este sentido, y aquí, como hemos visto, se nos presenta un triángulo rectángulo donde este cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido, es decir, que F por coseno de alfa es F sub X. La componente F sub X es la que me va a producir trabajo, porque la componente F sub Y es perpendicular a ¿quién? Al desplazamiento. Y claro, una fuerza perpendicular al desplazamiento no produce trabajo. ¿Por qué? Propia definición. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿qué ángulo forma? 90 grados. ¿El coseno de 90 cuánto vale? 0. Es decir, que cuando yo haga el producto escalar de una fuerza perpendicular a un desplazamiento, no me va a producir trabajo. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Entonces estamos viendo aquí que de acuerdo con la definición debemos tener en cuenta que el trabajo depende de la proyección, es decir, de la componente F sub X, de la proyección del vector fuerza sobre la dirección del vector desplazamiento. Se denomina fuerza efectiva a la proyección del vector sobre la dirección del vector desplazamiento, es decir, a F sub X. ¿Por qué se le llama fuerza efectiva? Porque es la componente de la fuerza que produce trabajo. Es decir, F sub X sí produce trabajo, pero no F sub Y. ¿Por qué? ¿Por qué F sub Y no? Porque F sub Y es perpendicular al desplazamiento. Entonces cuando yo haga el producto escalar de dos vectores perpendiculares me va a salir 0. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, la fuerza efectiva es nula, así como el trabajo, evidente. Vamos a ver la interpretación gráfica para un caso concreto, un ejemplo particular, un caso concreto de un desplazamiento rectilíneo a lo largo del eje X. Bueno, pues veamos. Vamos a fijarnos en esta gráfica.
Este es el eje de las X, esta es el eje de las Y. En el eje de las X yo represento el desplazamiento y en el eje de las Y represento la fuerza. A lo largo entre dos puntos X sub A y X sub B, como estamos viendo en esta gráfica, la fuerza permanece constante y aquí tengo X sub A y X sub B. Bueno, pues si yo hago F sub X por incremento de X, será esta altura por esta longitud. Pero ¿esto qué es? Esta altura por esta longitud, que es el área de este rectángulo que queda aquí encerrado bajo la gráfica. Es decir, que el trabajo me representa ¿a quién? Al área, al área sombreada. Es decir, que el trabajo representa el área encerrado bajo la gráfica F sub X, X sub A y X sub B. Este es un resultado interesante que nos va a servir en algún que otro ejercicio o en algunas representaciones gráficas. Dicho de otra manera, la interpretación gráfica de lo que es el trabajo es el área encerrada bajo la curva de la gráfica F sub X, entre los puntos X sub A y X sub B. Vamos a ver alguna serie de consideraciones. Consideraciones generales que ya hemos visto. Primero, el trabajo es una magnitud escalar. Es decir, no es vectorial. El trabajo, no olvidemos que se define como el producto escalar de F por incremento de R. Pero el producto escalar de dos vectores es un escalar, como su propio nombre indica. Repito, el trabajo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se define como el producto escalar. Y el producto escalar de dos vectores ya sabemos que es un escalar, es decir, un número. Puede ser positivo, negativo o nulo. Bien, apartado B. Si la fuerza es nula, no hay trabajo, evidentemente. 0 por lo que sea es 0. O sea, que si la fuerza es nula, no hay trabajo, no se realiza trabajo. Otro caso, si no hay desplazamiento, es decir, incremento de R vale 0, tampoco hay trabajo. Vamos a ver, evidente. Aquí, si la F vale 0, no hay trabajo, porque 0 por lo que sea, 0. Si incremento de R vale 0, tampoco hay trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa por 0 es 0. Y hay otro caso más, en donde también vale 0. Y es que cuando coseno de alfa vale 0. Es decir, ¿cuándo? Cuando forma un ángulo de 90 grados. Es decir, cuando la F e incremento de R son perpendiculares. Es decir, que no hay trabajo cuando la fuerza es 0. Tampoco hay trabajo cuando no hay desplazamiento, normal. Vamos a ver una aplicación de esto. Contrariamente a lo que puede parecer, si nosotros sujetamos durante un día y medio un maletín sin moverlo de sitio, no realizamos trabajo, por muy cansados que estemos nosotros. Pero no hay trabajo físico, puesto que no hay desplazamiento. Y si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces alfa vale 90 grados y el coseno de 90 vale 0, entonces dicha fuerza no realiza trabajo. Aquí lo tenemos, coseno de 90, 0. Entonces, al desplazar una maleta de un punto a otro con movimiento rectilíneo uniforme, tampoco realizamos trabajo, puesto que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Vale? Respondería a este caso. Si yo tengo esta fuerza, que va a ser una fuerza centrípeta, ya veremos, en un movimiento circular va a ser una fuerza centrípeta. Esta fuerza es perpendicular a la diferencial R, pues aquí no se produce trabajo, como ya veremos más adelante. Bueno, lo estamos viendo ahora, pero estudiaremos esto en el caso planetario, ¿vale? Donde la fuerza, que la tenemos aquí, fuerza centrípeta, es perpendicular en todo punto aquí al desplazamiento. Entonces no se produce trabajo, no hay realización de trabajo. Bueno, la unidad de trabajo en el sistema internacional es el julio, como anticipamos, en honor de Jean-Prescott Joule, y corresponde al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al desplazar su punto de aplicación una longitud de 1 metro a lo largo de su línea de acción. Es decir, resumiendo, un julio es 1 newton por 1 metro. Esa es la unidad en el sistema internacional, la unidad de trabajo en el sistema internacional.
Otra unidad posible es el kilovatio hora, que son 3,6 por 10 elevado a 6 julio. Aquí este 6 es exponencial, no está abajo, sino que es una exponencial. Vamos ahora a estudiar o a considerar el trabajo realizado por una fuerza variable. Bien, vamos a insistir que es el trabajo realizado por una fuerza variable. ¿Y por qué insistimos y distinguimos que es una fuerza variable? Porque en mi definición, cuando yo hablé de concepto de trabajo, hablé para una fuerza constante. Esta definición es una definición que corresponde a una fuerza constante. Sin embargo, ¿qué pasa si la fuerza ahora no es constante, sino que es variable? Va cambiando. Tenemos esta trayectoria por aquí y la fuerza va cambiando. Esta fuerza es distinta de esta, que es a su vez distinta de esta, que es a su vez distinta de esta y distinta de esta. Es decir, la fuerza no es constante, es variable. Pues vamos a ver. Supongamos una partícula que se desplaza por una trayectoria debido a una fuerza. Esta partícula A se va moviendo a lo largo de esta trayectoria entre los puntos A y B debido a la acción de una fuerza. Una fuerza que no es constante. Una fuerza que no es constante a lo largo del desplazamiento. O si el punto de aplicación describe una trayectoria cualquiera, dividimos esta en desplazamientos elementales diferenciales R, tan pequeño como queramos, es decir, infinitamente pequeño. Aquí el diferencial R, el trocito que nos movemos, es infinitamente pequeño. Y si no es infinitamente pequeño, todavía lo hacemos infinitamente más pequeño. Es decir, no hay límite, lo hacemos todo lo pequeño que sea necesario. Lo hacemos ese diferencial R, lo ponemos aquí, tan pequeño como fuese necesario, infinitamente pequeño, un infinitésimo. Bien, esta fuerza es cierto que no es constante, pero como este desplazamiento es infinitamente pequeño, a lo largo de este desplazamiento infinitesimal sí podemos considerar que la fuerza permanece constante. Es decir, como el desplazamiento diferencial R es tan pequeño y si no lo fuera todavía lo hacemos más pequeño, podemos considerar que la fuerza permanece constante. Entonces vamos a definir que el diferencial trabajo, lo ponemos ahí con una D, diferencial trabajo es F por diferencial R. Repetimos entonces que hacemos estos desplazamientos elementales diferencial R tan pequeños como queramos, de manera que la fuerza en cada uno de ellos sea prácticamente constante. Alguien puede objetar, bueno, ¿y si no fuera la fuerza prácticamente constante? Por respuesta, hago el diferencial R todavía muchísimo más pequeño para que pueda considerarlo constante. Entonces cada desplazamiento elemental será prácticamente rectilíneo. En esas condiciones se llama trabajo elemental. Trabajo elemental. ¿Por qué trabajo elemental? Porque es en un trocito infinitamente pequeño, un infinitésimo de una fuerza al producto escalar de esta por el desplazamiento elemental. Es decir, según esta fórmula, diferencial trabajo igual a F por diferencial R. Vamos a ver la diferencia que había entre esta fórmula y esta otra. Aquí tengo un trabajo finito, un trabajo que tiene un valor, no es un infinitésimo, y tengo una fuerza por un incremento de R. Y aquí, en esta versión, tengo un diferencial trabajo y un diferencial R. Un trabajo infinitesimal en un desplazamiento infinitamente pequeño. El trabajo total se obtendrá sumando esos infinitésimos de trabajo. Entonces repetimos, el trabajo total se obtendrá sumando esos trabajos elementales a lo largo de la trayectoria descrita por el punto de aplicación del vector. Es decir, que tendré que coger toda la trayectoria y sumar esos infinitésimos de trabajo elementales entre los puntos A y B. Dicha suma de infinitos términos es conocida como integral. Eso lo deberíamos saber ya de integración en matemáticas. Y se efectúa entre dos valores límites, se denomina integral definida y se simboliza como el trabajo es la integral entre A y B de F por diferencial R, que corresponde físicamente a coger los infinitos trozos infinitesimales de diferenciales trabajo y sumarlos todos. ¿Y entre dónde tengo que sumar? Pues tengo que sumar entre los puntos que A y B. Y eso corresponde con el concepto de integral. Es decir, que este es el trabajo elemental en este diferencial R, pero si yo quiero saber el trabajo a lo largo de toda la trayectoria,
pues tendré que realizar la integral. Y así, esta es la definición de trabajo de una fuerza variable entre dos puntos A y B a lo largo de una trayectoria cualquiera. Habría que decir que en este caso, en general, la trayectoria, el trabajo va a depender de la trayectoria seguida. Bien, el trabajo depende, por tanto, del valor de la fuerza F, de la orientación, así como del camino elegido para el desplazamiento. Es decir, que el trabajo va a depender de varios factores, de la F, de diferencial R y del camino elegido. Si los vectores F y diferencial R los podemos expresar mediante sus componentes cartesianas, nos quedaría que F es F sub X por Y, más F sub Y por J, más F sub Z por K. Y diferencial R, diferencial X por Y, más diferencial Y por J, más diferencial Z por K. Si yo hago el producto escalar de F por diferencial R, me queda, como nosotros sabemos, trabajo es igual a la integral entre A y B de F por diferencial R. Y ahora, ¿cómo se hace este producto escalar? Este producto escalar, ¿cómo se hace? Pues nosotros ya sabemos de vectores, componente a componente. La primera componente, la F sub X por diferencial X, más F sub Y por diferencial Y, más F sub Z por diferencial Z. Es decir, que el trabajo sería la integral entre A y B de F por diferencial R, y sería la integral entre A y B de ¿quién? De la X por la X, más la componente Y de la fuerza por diferencial Y, más F sub Z diferencial Z. Esta es la integral de una suma, que como nosotros sabemos, la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces me quedaría la integral entre X sub A y X sub B de F sub F, que es diferencial X, y sub A y sub B, F sub Y diferencial Y, más F sub Z diferencial Z, de los puntos Z sub A y Z sub B. Dicho de otra manera, si yo me fijo en la gráfica solo en la componente X, y esta es la función F, que como vemos no es constante, a diferencia del ejercicio anterior aquí, que sí era constante, pues aquí no es constante. Y yo hago esta cuenta, la integral entre X sub A y X sub B de F sub X diferencial X, en realidad, ¿qué es lo que estoy calculando? Otra vez, el trabajo debajo de la curva. Es decir, vemos otra vez, ¿cuál es la interpretación física del trabajo? Pues la interpretación física del trabajo es el área encerrada bajo la curva de la fuerza entre los límites X sub A y X sub B. Aquí el caso era mucho más fácil, porque tenemos un rectángulo, pero aquí nosotros sabemos ya de integración que esta integral entre los puntos X sub A y X sub B de F sub X diferencial X, en realidad lo que me está dando es el área bajo esta curva. Luego ya tenemos una forma gráfica de interpretar el trabajo realizado por una fuerza entre dos puntos Y B, y corresponde con el área encerrada bajo la curva y el eje X. Pero esto es para una fuerza no constante, es decir, variable. Una fuerza variable. Bien, vamos a... Esta es la interpretación gráfica, la interpretación gráfica para el caso particular de una fuerza variable y un desplazamiento rectilíneo a lo largo del eje X. La suma de los infinitos rectángulos de base diferencial X y altura F sub X resulta ser el área encerrada bajo la gráfica, es decir, lo que acabamos de ver. Si yo multiplico F sub X por diferencial X y lo extiendo desde X sub A hasta X sub B, los límites de X sub A y X sub B, pues evidentemente tengo este área W. Este sería diferencial trabajo, este área sombreada en negrita, y este sería el trabajo total, el área encerrado bajo la curva, ¿vale? Bien, como ejercicio vamos a calcular el trabajo que hay que realizar para alargar un muelle 15 centímetros, y sabiendo que la constante recuperadora, es decir, la K, vale 200 newton partido por metro. Pues bueno, estamos en un caso, precisamente en el caso anterior. ¿La fuerza es constante? No. La fuerza, nosotros sabemos que cumple la ley de Hooke, K por X, luego no es constante. Esa fuerza que se ejerce sobre el muelle no es constante. Bien, ¿cómo será el trabajo? Pues el trabajo entre A y B será la integral entre A y B de F por diferencial R. Pero F, ¿cuánto vale? Nosotros sabemos que la fuerza que se ejerce sobre un muelle
por la ley de Hooke es K por X. Y además tienen la misma, lo tenemos aquí. Fuerza igual a K por X y. Si este es el eje de las X, la fuerza es K, X, Y, según la ley de Hooke. Y diferencial R, ¿quién es? Diferencial X, Y. Luego, si yo hago el producto escalar, F por diferencial R, observemos que el muelle, que aquí podemos despreciar la coordenada Y y la coordenada Z. El movimiento va a ser en una única dirección. Solo va a depender de quién, de la X. Entonces sería el módulo del primero, que es quién, KX. El módulo del segundo, que es quién, diferencial X. Coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma? La fuerza con el desplazamiento. Forma 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces me quedaría KX diferencial X. Si queremos verlo de otra manera, nos venimos aquí y diríamos que este término vale 0 y este otro término vale 0, con lo cual solo me quedaría este término de aquí. ¿De acuerdo? Bien, y ahora hay que poner los límites. ¿Entre quién cambia X su A y X sub B? Pues va desde 0 hasta quién, hasta 0,15. No olvidemos que estamos trabajando en el sistema internacional y 15 centímetros son 0,5 metros. La K vale 200, X, diferencial X. 200 es una constante, sale fuera de la integral. Y la integral de X diferencial X es X cuadrado partido por 2. Me quedaría 100 partido por 200, perdón, 200 partido por 2, que me queda 100. Me quedaría 100X cuadrado entre los límites 0 y 0,5. Y aplicando la regla de Barrow, es decir, sustituimos aquí 0,5 y restamos el resultado de sustituir aquí en 0, es decir, sería 100 X cuadrado y hacemos que la X valga 0,15, perdón, menos 100X cuadrado por 0, que es 0, y me queda 2,25 julios, ¿vale? Pues este es un ejemplo concreto donde yo puedo calcular el trabajo realizado por una fuerza que no depende del tiempo, o no sabemos su dependencia, que depende de la posición y que no es una fuerza constante. Bien, con esto hemos hecho una pequeña introducción sobre el concepto de trabajo, su cálculo, trabajo elemental, trabajo infinitesimal y el trabajo, la definición de trabajo para calcular el trabajo de una fuerza variable entre dos puntos A y B a lo largo de una trayectoria árbitra.